¿Cómo están ustedes, mis amados hermanos? Este es el día 10 de mayo y en este día se celebra el Día de las Madres en México. Y es hasta cierto punto inevitable que la mente se ocupe con ese tema. Cuando somos niños y se llega el 10 de mayo, nos llenamos de ilusión con los preparativos del regalo que hemos dado a nuestra madre en ese día, usualmente un ramo de flores, o cuando menos unas 2 o 3 flores de las que podamos conseguir, y se las entregamos con mucho cariño, con mucha ilusión. A veces nos emociona también, cuando somos niños, repito, el participar en algún evento y estar ahí al frente y ver que nuestra madre está ahí presenciando y la vemos llena de satisfacción y orgullo. Y nosotros también estamos acá, tanto que pensamos que somos los actores principales y empezamos a saludar como si no hubiera más que ella y nosotros. Es una gran experiencia cuando somos niños. Cuando crecemos, las cosas cambian un poquito. Claro, los sentimientos todavía están ahí, quizás incluso más maduros. Pero como ya somos adolescentes, a veces no tenemos la seguridad personal para expresar esos sentimientos en público y nos reprimimos. Y luego vienen los años de madurez, cuando pensamos que ya podemos apreciar y que de hecho ya apreciamos en todo lo que vale el papel que nuestra madre ha jugado en nuestro desarrollo y en nuestra eventual madurez. Y nos conducimos de una manera acorde. Y finalmente llega el momento en el que nuestra madre ya no está. Ya partió a la presencia del Señor. Y todo lo que nos queda son recuerdos. El recuerdo que viene a mi mente en estos momentos con más fuerza es de cuando yo tenía unos 10 o 11 años. Era el año del 50, 51. Acabamos de llegar a la casa aquí en Monterrey. Mi hermano Samuel venía muy pequeño, había nacido en el año del 49, de modo que tenía 2 años. Mi hermana Olga llegaría probablemente de brazos, pero ya estábamos todos. Y mi padre había comprado a crédito en alguna mueblería todo un juego de comedor. Pero lo que más me llamaba la atención era la mesa, porque era una mesa grande, bonita, pero tenía una partidura en medio y esa mesa se podía abrir, como que tenía algún aditamento abajo y se corrían las 2 partes de los extremos. Y entonces se insertaba ahí una tabla grande, una tabla gruesa de unos 12, 18 pulgadas o 20 pulgadas, no sé cuánto, ¿verdad? Y entonces esa tabla aumentaba los espacios y quedaba la mesa para los que fuera necesario. En la familia en ese momento éramos 12, claro, algunos de brazos, por supuesto. Pero como siempre, particularmente los domingos, venían a casa a comer con nosotros, no faltaba quien. Pues siempre teníamos entonces bastante gente para llenar la mesa. Y recuerdo a mi madre que decía, tan pronto llegábamos, no va a tardarse la comida, en un momento está, ya dejé todo avanzado. Y en efecto, nos sentábamos a platicar, a comentar sobre el culto, la escuela dominical, qué sé yo, y mi madre empezaba a echar vueltas de la cocina y empezaba a poner los platos para servirse en el centro, las ollas, los recipientes, y ya de ahí empezábamos todos esperábamos que papá tomara la palabra para orar, para dar gracias, y después comenzaba la batalla. Y comenzaban las manos a extenderse y empezaban a desaparecer los alimentos de la mesa. Y mi mamá echando vueltas y vueltas de la cocina, trayendo
tortillas calientitas en aquellas toallitas que ponían, ¿verdad? Y ponían una por acá y otra por acá y otra por acá. Y las tortillas volaban tan pronto como aterrizaban ahí en la mesa. Y todo el mundo activo, consumiendo sus alimentos. Pronto papá comenzaba a llamar a mi madre y le decía, ya vente a sentar tú también. Y decía, pon a tus hijas mayores a que ellas hagan lo que falta. Lo que falta es cualquier cosa. Pero mamá decía que coman ellas primero y luego como yo. Y en efecto, así era. Ya cuando mis hermanas mayores terminaban de comer y empezaban a servir, mamá venía y se sentaba. Para ese momento ya todos estábamos bien satisfechos y habíamos dejado ahí nuestros platos, en algunos casos vacíos, en algunos casos con sobras. Porque siempre había algo que es que a mí esto no me gustó, es que a mí no me gusta aquello, es que yo no me sirvo. Pero pues, ni modo. Y francamente ya había muy poco para servirse en las palanganas del centro. Y lo que mi madre hacía era esperarse al último, deliberadamente. Y no se servía mucho porque ya no había mucho donde servirse, pero ella decía, es que ya no tengo mucha hambre porque mientras cocinaba estuve picando. Y empezaba a comer lo poquito que se había servido, pero luego avanzaba y agarraba este plato y se servía lo que estaba ahí, las sobritas, y lo ponía acá. Y repasaba todos los platos. Y sin darnos cuenta, estaba propiamente comiéndose lo que muchos de nosotros, o algunos de nosotros, no nos habíamos comido. Y así completaba su ración, sin desperdiciar nada. Nunca se quedó con hambre, estoy seguro. Hubiera habido suficiente para que ella preparara alguna otra cosa. Pero hablando del Día de las Madres y de recuerdos, quise compartir con ustedes este recuerdo. Seguro de que ustedes también tienen recuerdos muy especiales de su infancia, de su juventud, a lo mejor alguno similar al que yo les acabo de platicar. Qué hermoso sería, ¿verdad?, si estuviéramos en vivo y cada quien pudiera decir, hermano, yo quisiera compartir, y venga usted, y en lugar de que yo les predique, compartiéramos recuerdos que tenemos atesorados muy, muy dentro de nosotros. Pero como no podemos hacerlo, entonces yo quiero hablarles a ustedes de algunos temas importantes. Quiero comenzar por hacerles algunas preguntas bíblicas para que ustedes participen también y se animen. ¿Qué les parece? Les voy a hacer 4 preguntas. Si hay más, hacemos más. Pero cuando menos estas 4. Yo hago la pregunta, le voy a dar una pausita para que usted responda y luego le voy a dar la respuesta correcta. Y le voy a dar calificación a la que tiene usted derecho y usted lleva su propio registro. Pero todos vamos a calificarnos con mucha honestidad, ¿verdad? Nos vamos a portar bien todos, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿estamos listos para las preguntas? Aquí les va. La primera pregunta, muy sencilla. Fíjese bien, ¿a quién le dio Dios los mandamientos? ¿A quién le dio Dios los mandamientos? Responda. Muy bien. Si usted respondió a Moisés, se la voy a tomar como buena. Anótese un punto. Y si usted respondió al pueblo de Israel, también se la voy a tomar como buena. Porque en efecto los mandamientos fueron dados a Moisés para que fueran dados al pueblo de Israel. Pregunta número 1. Aquí viene la pregunta número 2. Fácil, fácil, fácil. Pero hay que contestar rápidamente. ¿Cuántos mandamientos fueron los que Dios le dio a Moisés? ¿Cuántos mandamientos fueron los que Dios le dio a Moisés? Otra vez, si usted dijo rápidamente 10, está bien, anótese entonces un punto más. Y ya lleva 2. Quedan 2 preguntas. La tercera pregunta, esta está un poquito más complicada, pero yo sé que usted va a saber. ¿Dónde encontramos en la Biblia los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés? ¿En qué libro? ¿En qué capítulo? Muy bien, aquí le va la respuesta. Si usted dijo en el Éxodo, entonces, si fue nada más así, en el Éxodo anótese medio punto.
Pero si además de decir el libro dijo el capítulo, entonces anótese un punto completo. Y la cita habría sido Éxodo 20. Ya si le puso la cita exacta del verso 1 a tal versículo, ya mis respetos. Pero así está. Si fue nomás en Éxodo, medio punto. Si fue Éxodo 20, el otro medio punto. Y se anota también el punto completo. Ahora que, si no mencionó Éxodo, pero mencionó Deuteronomio, igual. Si nomás dijo Deuteronomio, medio punto. Pero si dijo Deuteronomio capítulo 5, perfecto, tiene todo el punto. Aquí es donde empiezan a separarse las calificaciones. Queda una pregunta más. ¿Listo? Ahí les va. Las anteriores estuvieron bastante fáciles. O tal vez es porque ustedes conocen muy bien la Biblia. Le voy a hacer una cuarta pregunta que es una buena pregunta. Y dice así. ¿Qué dice el quinto mandamiento? ¿Qué dice el quinto mandamiento? Muy bien, si no me ha respondido para este momento, entonces lo más probable es que usted no lo sepa y va a empezar, ahorita que yo le diga la respuesta, va a empezar, sí, yo ya lo sabía, pero si no lo dijo, lo siento mucho. Pero la respuesta correcta es, el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y si encima de eso puso usted la cita, mis respetos. Éxodo 20:12. Y una quinta pregunta, pero ya no para ganar puntos, sino simplemente para ensanchar nuestro conocimiento bíblico. ¿Qué quiere decir honra a tu padre y a tu madre? Fíjense qué interesante. La palabra honra, nosotros la entendemos como loar, respetar, amar, obedecer, etcétera, etcétera. La palabra original en el hebreo, que es traducida como honra, significa literalmente algo que es pesado, algo que es bromoso, algo que es difícil de llevar, de cumplir. Y tanto en un pasaje, Éxodo 20, como en Deuteronomio 5, la palabra se usa con el significado de honrar, de hacer honorable, de glorificar, usualmente a una persona, a un ser humano, en este caso en particular, los padres. Los padres son el objeto directo de la acción de honrar. Lo triste hoy en día es que cumplir con el quinto mandamiento, así como con algunos otros de los 10 mandamientos, no parece estar de moda. Y esto ya tiene algún tiempo. Ya cayó en desuso. Parecería como que algunos de los jóvenes de hoy piensan que los padres somos anticuados, obsoletos, aburridos, ignorantes, pasados de moda y qué sé yo. Por supuesto, yo no diría eso de todos ustedes. No diría esto de todos los jóvenes del momento, pero esto tristemente se aplica a muchos jóvenes fuera de nuestro círculo y a algunos de los nuestros también. Cuando yo veo a algunos jóvenes cómo se comportan dentro del marco familiar o incluso en el marco del domingo cuando nos reunimos y veo algunos comportamientos y algunos corajes que los papás o las mamás hacen con los hijos que no se sujetan, digo yo, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? Y digo esto con toda conciencia. Espero que no sea nada más el grito de un hombre viejo que se resiste a pasar a la historia. Espero que sea un llamado a la cordura y a la decencia. Porque aparentemente ahorita los jóvenes serían los meros. Y los mayores ya somos la generación pasada. Pero yo quiero usar estas palabras, ¿verdad? O este pensamiento del quinto mandamiento. Y quiero decirle que como todos los demás mandamientos de Dios, trae consecuencias terribles cuando no es obedecido. Piense usted en eso. Para el mensaje este día no tengo realmente un texto exclusivo. Voy a estar haciendo referencia a varios textos. Algunos de ellos ya los leímos en el culto devocional. Y voy a tratar de extraer
algunas cuantas enseñanzas de cada uno de ellos. Este no es lo que llamaríamos un mensaje expositivo, más bien es un mensaje temático. Y el tema de mi plática en este día se centra en 3 características de una buena madre. 3 características de una buena madre. Vayamos a la primera característica. Y esa es la del pasaje de Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10, que ya leímos. Una buena madre, sería la primera característica, una buena madre es una mujer piadosa. También leímos esta mañana con anterioridad el pasaje de Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 22. Y no lo voy a leer nuevamente para no tomar demasiado tiempo, pero si lo recordamos cuando se leyó, si pusimos atención o lo leemos después o si lo conocemos, nos daremos cuenta de la situación que el pueblo de Israel enfrentaba en Egipto precisamente en aquella época. Y sabemos por qué estaba la situación tan difícil para ellos, porque conocemos la historia de desobediencia del pueblo de Israel, cómo fue que llegaron a Egipto y que se acomodaron ahí felices de la vida, se olvidaron de las promesas de Dios, se olvidaron de todo lo demás y empezaron a hacer su vida allá, hasta que la esclavitud se les hizo ya muy pesada. Y ahí es donde surge Moisés. Pero en el capítulo 1 del Éxodo, Moisés todavía no existe. Apenas está comenzando a vislumbrarse su presencia. Y para este momento, el hecho básico es que todos los bebés varones que nacieran a los israelitas estaban sentenciados a muerte. Lo dice claramente el versículo a partir del verso 15. ¿Verdad? Y luego en el verso 22 dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca. Obviamente refiriéndose a los israelitas. Como dije, Moisés estaba condenado a muerte. Pero aquí es donde la madre de Moisés se pone ella y pone también a su hijo totalmente en las manos de Dios. Y muestra sus características de mujer piadosa. Y yo me pregunto, ¿qué mujer que fuera una buena madre de familia no haría una cosa como la que hizo Jocabed? Hacer hasta lo imposible por salvar la vida de su hijo. Todas. Aunque para serle franco, considerando las estadísticas que hay respecto del aborto en México y en el mundo, no tendría yo más que preguntarme o concluir, no todas las madres son mujeres piadosas, pero una buena madre es una mujer piadosa. ¿Qué fue lo que hizo Jocabed, la madre de Moisés? La narración ya también la leímos, está en el capítulo 2 de Éxodo, versículos 1 al versículo 10. Y sabe usted, por supuesto que lo sabe, debe haberlo aprendido tal vez en el culto infantil o hace mucho, que la palabra Moisés literalmente significa sacado de las aguas. Así fue como le pusieron a Moisés y se lo puso la hija del faraón, dijo, y le puso por nombre Moisés, verso 10 de Éxodo 2, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Es lo que significa, sacado de las aguas. Y fue un nombre profético el que esta mujer le dio, porque precisamente sería Moisés el que sacaría, el que liberaría a su pueblo Israel de Egipto y salvaría a su pueblo precisamente a través de las aguas. ¿Se acuerdan que Faraón había dicho, echen al río a todo hijo que nazca, a las aguas? Lo paradójico fue que cuando se llegó el tiempo de que Israel salió después de las 10 plagas y todo aquello, cuando llegaron a las orillas del Mar Rojo, el pueblo de Israel pensó, estamos acabados. Pero el plan de Dios era liberar a su pueblo precisamente a través de las aguas del Mar Rojo que se vinieron encima de todos los ejércitos de Faraón cuando estaban justamente en el medio. Pero el punto que me interesa destacar aquí no es el histórico, sino es el de carácter. Una buena madre es una mujer piadosa. Y el hecho es que Dios protegió a aquella familia porque era una familia sacerdotal. Recuerde usted que el padre de Moisés era un varón de la tribu de Leví y la tribu de Leví era la tribu sacerdotal. Pero la madre de Moisés realmente
aunque tarde, obedeció la ley que imperaba. Y cuando se llegó el momento que ya no pudo hacer nada para protegerlo en casa, literalmente lo echó al río, sin saber lo que pasaría. Dice la Biblia que lo puso en una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ahí fue donde lo encontró la hija de Faraón, y usted conoce el resto de la historia. Y lo hermoso de la intervención de Dios es que no solamente pudo Jocabed, la madre de Moisés, mantener a su hijo con vida, sino que incluso le pagaron para que lo criara. Qué historia tan bonita y tan paradójica. La hija del hombre que quería matar a todos los bebés hebreos, a todos los bebés varones, la hija de él viene y salva a uno de esos bebés que estaban sentenciados a muerte. Y repito, las madres piadosas muestran esa característica de muchas maneras. Una de ellas es entregándose por los hijos en esfuerzo diario y en sacrificio, como les hablaba yo de mi madre al principio de este mensaje. En ese Día de las Madres, sería bueno que pensáramos nosotros los hijos en lo que nuestras madres invierten en nosotros. Déjeme preguntarle una cosa. ¿Ha hecho usted un cálculo de lo que le cuesta a una madre en tiempo personal, tiempo extra invertido en la crianza de su hijo? ¿Ha pensado usted en eso? Nada más echando un vistazo a una familia que recién recibió un bebé. ¿Cómo cuántas horas al día cree que le dedica la madre en forma especial al bebé? Y no podríamos decir que todo el día, porque aunque todo el día está preocupado por ella, por él, realmente tiene que atender la casa, a su esposo, sus tareas, si es que tiene algunas otras tareas de las de fuera de casa, un trabajo secular o qué sé yo. Pero si hablamos acerca de cuidar al bebé, de asear al bebé, de cambiarlo, de alimentarlo, de dormirlo, de medicinarlo y de todo lo demás, fácilmente le podríamos poner unas 3 o 4 horas diarias, ¿no le parece? Claro, ya cuando llegan más hijos, a lo mejor esas 4 horas se incrementan a 5 o 6, pero se dividen entre 2 o entre 3 o qué sé yo. Pero tomando 3 horas diarias en un bebé, nada más. Piense, ¿cuántas horas le calcula que ha invertido esa madre en ese hijo para cuando el hijo llega a los 18 años? Haga usted el cálculo. Yo no soy muy bueno en matemáticas, pero si decimos 3 horas al día, y las multiplicamos por 365 días al año, nos va a dar 1095 horas al año. Multiplícalas por 18. 19.716 horas. Si las dividimos entre 24, ¿cuánto tiempo nos dará? ¿Cuántos meses nos dará? Bueno, todos esos meses los ha invertido la madre en ese hijo. Cosa que una madre que no tiene hijos o que no quiere hijos, pues no lo usa ese tiempo, lo dedica simplemente a ella. Interesantes los números, ¿no es cierto? Aunque a veces los hijos no lo entendemos así, principalmente cuando somos muy pequeños. Se cuenta de un padre de familia que su nena de 4 años le había preguntado, ¿qué quiere decir estar casado? ¿Qué es eso del matrimonio? Y el padre entonces, para tratar de explicarle con imágenes más que con palabras, porque pensó que no tendría las palabras suficientes, va al álbum de la boda, ¿verdad? Y lo saca y se sienta con la nena y empieza a decirle, mira que aquí en esta foto aparecemos tu mamá y yo cuando estábamos jóvenes antes de casarnos y que esto y que el otro, y luego cuando llegamos a casarnos y le muestra la foto del desfile y de las damas y de los chambelanes y del templo y del culto y de los momentos más sagrados del intercambio de votos y luego de la salida feliz y todo lo demás. La nena, recuerde, es una nena de 4 años, ve todo aquello. Cuando el padre termina la explicación le dice, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Qué piensas de lo que te acabo de decir? Y la niña entonces en forma muy filosófica le dice, entonces así fue que contrataste a mamá para que viniera a trabajar para nosotros. No fue precisamente la interpretación más ortodoxa del álbum de fotografías,
Después de todo, ¿qué puede usted esperar de un pequeño de 4 años? Sin embargo, la idea quedó muy clara. Algunos hijos pensamos a veces que la madre está contratada para servir ahí a la hora que lleguemos. Algunos maridos complicamos esas cosas también con esas actitudes. Sea como sea, la madre de Moisés, no podemos negar que fue la que tuvo más influencia en la vida de su hijo. Y hoy tenemos que darle mucho crédito a la madre de Moisés, porque al salvarlo de una muerte segura y al educarlo como lo hizo, lo capacitó para cumplir con aquello para lo cual Dios lo había destinado. La primera característica entonces de una buena madre es que es una mujer piadosa. La segunda es que es una madre piadosa, pero no solamente eso, sino que es una mujer que persevera. Para ello vamos a tomar unos pasajes conocidos. Usted conoce también el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, que habla acerca de la historia de la familia de Samuel. Usted sabe que su padre se llamaba Elcana, su madre se llamaba Ana. No vamos a leer todo el capítulo, pero usted téngalo de referencia. Pero sí vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, el verso 5 que dice, porque en el desarrollo de la dinámica familiar, verso 4 dice, cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, tenía 2 mujeres, daba a Penina su mujer, a todos los hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Es una tragedia para una mujer que se casa quizás con esa ilusión, el no tener hijos. Pero ese es un tema que no voy a tratar demasiado en este momento. A partir del versículo 9 vemos que Ana era una mujer profundamente dedicada al Señor. Era una mujer creyente, era una mujer devota. Dice el versículo 9, aquí del verso 8 dice, y el verso 7, hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Penina, porque pues como Ana no tenía hijos y Penina sí, evidentemente. Y Elcana, su marido, verso 8, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Verso 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana era una mujer devota, Ana era una mujer creyente, era una mujer de creencias. Y este verso 10 nos habla de la intensidad de su oración, de la perseverancia de su oración. Y yo puedo asegurarle que cuando una mujer ora fervientemente al Señor, pidiéndole que le dé un hijo, Dios va a escuchar y Dios va a tomar en cuenta esa petición. La petición de Ana era esta: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Podríamos elaborar sobre esa petición tan específica. No solamente un hijo, sino un hijo varón. Podríamos hablar de la importancia y del significado de tener un hijo varón en una familia israelita. Pero el punto es que Ana oraba fervientemente. Y su oración fue escuchada y su oración fue contestada. Avanzando en el capítulo, dice el verso 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. En otras palabras, Jehová recordó la petición y Jehová contestó la petición.
Y luego el verso 20 dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Pedido a Jehová es el nombre, el significado del nombre de Samuel. Yo le pregunto a usted, ¿cree usted que Jehová, Dios, escucha y responde las oraciones de sus hijos? Bueno, ahí tenemos una prueba, ahí tenemos una contestación. Vuelvo al punto del carácter de esta mujer como una mujer perseverante. Si analizamos con detenimiento el carácter de una buena madre, siempre encontraremos que tiene un espíritu que persevera. Aunque las circunstancias, en el caso de Ana, indicaban que era imposible que tuviera un hijo, ella buscó a Dios, se asió de Dios, tocó el corazón de Dios y Dios le respondió. Ahora, yo no le voy a garantizar a usted que esta será la voluntad de Dios para todas las mujeres estériles. No puedo garantizar eso. Lo que sí le garantizo es que si la voluntad de Dios es que usted tenga familia, la va a tener. Si usted está destinada a tenerlos, los va a tener. Yo conozco no uno, sino varios casos de mujeres que estaban muy tristes porque pasaban 3 y 4 y 5 y 8 y hasta 10 años de casadas y no llegaba a la familia deseada. Hasta que un día Dios dijo, ya es tiempo, ya estoy listo, ya estás lista tú también. Y entonces la bendice con un hijo. Y luego también me gustaría destacar el hecho de que la relación entre una madre y un hijo pequeño es una relación muy poderosa, muy poderosa. Fíjese lo que dice el pasaje que estamos leyendo, el capítulo 1 a partir del versículo 21. Dice, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Note lo que sigue, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ahora, nosotros sabemos, según los datos históricos, que lo que llamaban el destete de un bebé entre las mujeres hebreas ocurría entre los 2 y los 3 años, dependiendo de circunstancias particulares, pero normalmente no pasaba de 3 años. Si Samuel tenía 3 años cuando fue destetado, entonces fue llevado al templo y dejado allá. Yo le pregunto a usted, madre de familia, ¿llevará usted a su hijo de esa edad al templo hoy en día para que los encargados del templo lo entrenen y lo hagan caminar en los caminos del Señor y lo preparen para el servicio del Señor? Y ahí lo dejaría completamente diciendo, yo lo pedí y lo permití al Señor y aquí está y lo estoy cumpliendo. Bueno, ese era el voto que había hecho Ana y ella lo quiso cumplir. Yo no creo que hoy en día sería el procedimiento adecuado. Y yo tendría que analizar muy bien su situación y aconsejarle a usted adecuadamente. Pero lo más probable es que yo no tomaría la responsabilidad de un bebé bajo mi cuidado. Difícilmente atendía a los míos, de no haber sido por mi esposa. Lo que sí le digo es que yo reconozco que Ana hizo un tremendo sacrificio. Al primero, separarse de su hijo y luego entregarlo totalmente al Señor. Pero bueno, ese sería otro tema. Lo que yo quiero destacar es que entre las cualidades de carácter de una mujer piadosa o de una madre piadosa está también la gran capacidad que tienen para nutrir a sus hijos. No solo en el aspecto físico, material, sino también en el espiritual. Y lo hacen, y lo hacen, y lo hacen sin descanso, como hemos estado insistiendo. Así es que si tú, que me estás escuchando en este momento, tuviste el privilegio de ser criado por una madre piadosa y perseverante, no tienes idea de lo mucho que ella te nutrió, de lo mucho que sacrificó, de lo mucho que oró por ti. Sería muy apropiado que tú le dieras gracias a Dios por tu madre el día de hoy y todos los demás días. Les decía que vamos a hablar de 3 características de una buena madre
y dijimos que una buena madre es una mujer piadosa en primer lugar. En segundo lugar dijimos que es una mujer cuyo espíritu persevera. Y finalmente, una buena madre es una mujer que sabe discipular y de hecho discipula a sus hijos. Para esto uso el versículo aquel de 2 Timoteo 1:5. Usted lo conoce bien. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, hablándole a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es una realidad para nosotros como seres humanos que todos necesitamos un mentor. ¿Qué es un mentor? Conozco la palabra, pero me dio curiosidad y me puse a buscarla y encontré que la palabra mentor viene del nombre o del nombre de la palabra mentor. Y mentor era el consejero de un personaje ficticio llamado Telémaco en una novela muy famosa de los griegos llamada La Odisea. Pero todo eso es fantasía. Hoy en día un mentor es un consejero. Y lo cierto es que los hijos, mientras estamos creciendo, necesitamos que se nos diga cómo vivir esta vida. Necesitamos aprender a distinguir entre lo que es verdaderamente valioso, lo que es verdaderamente importante y lo que no lo es tanto. Idealmente deberíamos ser los varones los que fuéramos mentores. Yo buscaba y pedí ayuda incluso para ver si encontraba algún versículo que alabara a un padre de familia en la forma en que Pablo alabó la relación y el trabajo que hicieron la madre y la abuela de Timoteo. Y no lo encontré. Lo cierto es que sería mucho mejor si fuéramos los padres lo que lo hiciéramos, pero en ausencia del padre son las madres las que lo tienen que hacer. En el caso de Timoteo era un padre incrédulo, pero ¿qué podemos decir cuando los padres son cristianos y aún así están ausentes tanto tiempo de la casa? Las madres toman el papel. Las madres comienzan a hacer el trabajo. Alguien ha dicho que las madres escriben en los corazones de los hijos mensajes que el mundo jamás podrá borrar. Ellas aprovechan la oportunidad que tienen de sembrar la fe en Dios en los corazones de sus hijos y de demostrar de una manera viva el amor y la gracia de Dios para con nosotros. Eso habla de que las madres de familia verdaderamente son las mujeres que hacen de sus hijos verdaderos discípulos. Los hijos necesitan un mentor. Parentéticamente les digo, padres de familia, asumamos nuestro rol. Nunca es demasiado tarde. En segundo lugar, los hijos también necesitan tener un ejemplo de fe verdadera mientras están creciendo. Eso es lo que Timoteo tuvo en su madre y en su abuela. Como ya dije, a falta de un padre cristiano, ellas fueron las que llevaron a Timoteo a los pies de Cristo y lo discipularon. Y lo hicieron de una manera tan eficaz que cuando Pablo pasó por ahí no tuvo mucho problema para decir que venga Timoteo conmigo. Ha habido algunas veces que me encuentro yo con algún padre de familia a quien le exhorto o lo confronto preguntándole qué está haciendo en relación con sus hijos y en una forma muy olímpica, como decimos a veces, dice: yo estoy dejando que ellos crezcan para que cuando ya sean mayores de edad asuman su responsabilidad y tomen su decisión. Yo no los voy a influir. Yo no sé qué quiere decir eso. ¿Será que alguien influyó en ellos y ahora que son padres no quieren que eso pase con sus hijos? La pregunta es: ¿dónde estamos? ¿En qué creemos? ¿Y qué estamos haciendo de nuestros hijos? Porque si estamos distantes de Dios y estamos distantes de todo y no tenemos una fe que nos caracterice, lo que estamos haciendo es verdaderos discípulos de nuestros hijos, que van a ser iguales a nosotros, sin fe, sin rumbo, sin ninguna esperanza. Qué bueno que haya de vez en cuando por ahí alguna madre que asume esa responsabilidad, que no es suya,
en primera instancia. Si no hay quien intervenga, los hijos van a ser exactamente como los padres. En tercer lugar, los hijos necesitan también aprender las cosas básicas de la vida. Las cosas básicas. Y la realidad es que cuando se trata de eso, muchas veces es la madre la que enseña esas cosas básicas. ¿Quién no ha aprendido? ¿Quién no recuerda la lección de su madre que le dijo: si sigues columpiándote así en ese columpio, en ese mecate, te vas a caer y te vas a lastimar? Y dicho y hecho, nos caímos y nos lastimamos, y ni llorar porque fuimos advertidos. Quiero terminar con una participación que encontré por ahí, que dice: lo más probable es que fue tu madre quien te enseñó a ti, como a mí, lo básico en la vida práctica, en las cosas básicas. Por ejemplo, en lo de la lógica. Claro, hay que guardar las proporciones. Pero la madre le dice al hijo o a la hija, en una confrontación incontestable: y si estás frente a un precipicio y todos tus amigos y tus compañeros están brincando, ¿vas a brincar tú también? La lógica nos dice que no lo haríamos, no deberíamos hacerlo. ¿Dónde lo aprendimos? De una exhortación de la madre. O de la medicina, hablando en términos muy generales. ¿Quién de nosotros de chamaco no ha jugado a fijar los ojos en el centro de la nariz y a torcer los ojos y a hacernos como si fuéramos viscos? ¿Y quién de nosotros no ha escuchado a la madre que dice: si sigues haciendo eso, se te van a quedar así los ojos cruzados y te van a decir el visco? ¿Y qué hemos hecho? Rápidamente ponemos los ojos normales, ¿verdad? Y tratamos de no hacerlo, al menos no delante de la madre. O la planeación. Cuando la madre ve que estamos batallando con las lecciones básicas de gramática y ortografía, les dice: si no aprendes bien a escribir y a redactar y a escribir correctamente, no vas a encontrar un buen trabajo. Qué pesado es, ¿verdad? Hoy en día, cuando hay una persona ya con un título universitario que no sabe redactar o que no sabe escribir correctamente, con la ortografía correcta. ¿Será que en otras ocasiones, será que en otros lugares, y hoy no se pone tanto énfasis en eso? Pues las madres están muy interesadas en que aprendamos eso nosotros también. ¿O qué le parece las lecciones que las madres nos dan en los debates? Cuando nos dicen: ¿en qué estás pensando? Dime en qué estabas pensando. Contéstame cuando te pregunto algo. Y cuando empezamos a hablar: no me conteste usted así, usted no me hable así. Total que, ¿dónde está la oportunidad? Y tenemos que aprender también una lección acerca de los debates. O acerca de la genética. Cuando nos dicen: estás igualito a tu padre. Sin comentarios. O la lección sobre la anticipación. Cuando vamos a casa, nos hemos portado mal en el camino y dice la madre: ahora verás, nada más espera que lleguemos a casa y le voy a decir a tu papá. Y nosotros ya estamos aprendiendo, ya estamos viviendo por adelantado todo aquello que nos da. O cuando la ponemos a pensar por la forma en que actuamos o con la forma en que nos conducimos y nos confronta respecto de nuestro origen, de nuestra relación familiar, y nos dice: ¿o qué? ¿Acaso crees que naciste en un establo? El comentario también nos lo ahorramos, ¿verdad? Porque lo cierto es que nos estamos portando como si fuéramos seres irrazonables, verdaderos cuadrúpedos. O también a prepararnos para recibir, cuando dice la mamá: llegando a la casa, te voy a dar lo que realmente te mereces. O nos habla acerca de la sabiduría que viene con la edad. Cuando dice: cuando tengas mi edad, ya me entenderás. Ahorita no tienes edad tú para entender eso.
O cuando nos habla acerca de la justicia. Esta es una frase favorita. Cuando nos dicen, un día vas a tener hijos, espero que sean igualitos a ti. Ya me anda, porque lleguen esos días para que aprendas. Y podríamos decir muchas más, pero lo cierto es que todo lo que quiero yo decir en este día es a las madres de familia que Dios las guarde y las bendiga ricamente, que tengan un día verdaderamente inolvidable. Y a todos los demás, demos gracias por mamá y mostrémosle hoy y todos los días nuestro cariño y nuestro respeto, hoy y siempre. Vamos a orar. Amantísimo Dios, ponemos en tus manos estas sencillas palabras, Señor. Jamás podremos verbalizar todo lo que hay en nuestro corazón respecto de nuestra madre. Jamás podremos expresar todo lo que han hecho por nosotros, lo que han invertido, lo que han sacrificado. Tenemos que darte gracias por ellas y a ellas darles gracias por su amor, por su esfuerzo, por su devoción, por su perseverancia, por su piedad, por su involucración en nuestra vida, por lo que somos ahora, que en gran parte se los debemos a ellas. No hacemos menos a nuestros padres, Señor, por supuesto. Como quisiéramos tener más varones cumpliendo cabalmente con sus responsabilidades, no con las de la madre, sino con las del padre. Te pedimos también por eso, Señor. Pero el día de hoy nuestra petición es que tú bendigas a todas las madres de familia, dentro de y fuera de nuestra iglesia, todas aquellas que en alguna forma te buscan, en alguna forma te aman y te obedecen. Te pido, Señor, que las bendigas y que nos bendigas a nosotros también, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.